El problema es el silencio de Dios. ¿Será que el silencio de Dios puede causarnos un problema? Yo quiero que usted analice y se quede con ese interrogante, porque hoy quiero contestarla a través del mensaje. Porque sería como echarle la culpa a Dios, ¿no? Pero así está titulado. Y así quiero que se quede ese interrogante en usted en el proceso de este mensaje. Y quiero comenzar diciéndole lo siguiente. ¿A quién le ha pasado algo así como que me mandaron por leche y traje harina pan? Esa anécdota normal, ¿no? Ese mandado que no se especificaron hacer algo y nosotros llegamos a la casa con otra cosa. Sí, fui por papa y traje cebolla. ¿No le ha pasado? Creo que en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Circunstancias tan sencillas, tan pequeñas. Me mandan a la bodega a comprar harina pan. Pero el bodeguero no tenía harina pan. Y el bodeguero lo que quiere es vender. Y cada vendedor tiene su propia labia y tiene su propia forma, porque él lo que le interesa es vender. El trabajo del vendedor es vender. ¿Qué va a vender? Lo que tenga. Y si no tiene una cosa, te vende otra. Fuiste por harina pan y entonces el bodeguero dice, mira, pero tengo arroz, y es lo mismo. Y usted en su inconsciencia, es lo mismo. Supo, o sea, conectó la labia del vendedor. Yo sí llevé arroz. Es comida, uno piensa, es comida. Pero quien te mandó a hacer el mandado, que sabe cuál era la planificación que tenía en su mente, pero es que para arroz necesito ajo, Yo tenía planificado hacer arepa. Y tú me traes. Y uno, es lo mismo. Fue lo que me dijo el bodeguero. No era lo mismo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Eso es como aquel que va a la tienda a comprar pintura, va a la ferretería, y hay vendedores de vendedores. Está el vendedor que ni te ve, ¿no? Te pasa por al lado, y si tú estás viendo, te ignora. Pero está el vendedor ágil y activo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué está buscando? ¿En qué puedo ayudar? Y tú le dices, estoy buscando un cuartico de pintura. Y el vendedor, ¿para cuántos metros? Ya por ahí te embromó, ¿no? Son 5 metros. Un cuartico no le va a alcanzar. Necesita 2 galones. Y ya te llevo de 1 galón que tú tenías pensado comprar, ya te vendió 2. Y entonces te pregunta, ¿y cómo está la superficie? Para eso necesitas lija. Y entonces ya te metió 2 pliegos de lija. Una espátula. Y tienes brocha. Y te vendió 5 brochas. ¿Para qué las 5? No sé, pero él dijo que eran necesarias 5 porque él es el experto. Entonces cuando tú vienes a ver, tú saliste con... Tú ibas por un cuartico de pintura. ¿No le ha pasado? Esas son circunstancias que pasan. La virtud del vendedor, lo que tú planificabas hacer, y estas circunstancias pasan casi siempre. A lo que quiero hacer una pregunta. Escucha esto. ¿Qué haces cuando Dios te da una instrucción clara y luego aparece alguien
Incluso alguien que parece ungido y te dice que Dios se equivocó o cambió de opinión. ¿Le ha pasado? Eso no es así. Lo que Dios quiso decir fue: y eso pasa constantemente, y más en los últimos tiempos, porque proféticamente, bíblicamente, hay una promesa de que en los últimos tiempos se levantarían falsos maestros, falsos profetas, y que nos llevarían ¿a qué? A ser engañados. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde debemos saber qué fue lo que dijo Dios a nuestra vida. ¿Qué es lo que dice su palabra? Porque Dios, cuando te llamó bajo un mensaje. Se te presentó el Evangelio. ¿Cómo se te presentó el Evangelio? Algunos me podrían decir bien, otros me pueden decir mal. Lo importante es que hoy tú estás en Dios. Pero ¿qué tantas personas te hablan de Dios? ¿Y qué tantas personas te pueden confundir de lo que te dicen? Porque espiritualmente existe una sola iglesia. Pero así como hay una sola iglesia espiritual, físicamente hay muchas. Es lo que hablamos de lo que es religión y otra cosa es comunión con Dios. A mí me encanta mucho cuando la gente me cuenta testimonios de lo que Dios le hizo o Dios hace con ellos. Porque yo entendí que si fui yo, es religión, pero si fue Dios. La religión va a trabajar sobre ti, va a trabajar el pastor, va a trabajar la organización sobre ti y va a ejercer peso y fricción en tu vida. La religión. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere hacer Dios contigo? ¿Estás consciente de lo que Dios quiere decirte? ¿Estás consciente de lo que Dios quiere hablarte? Yo quiero que usted aprenda del Evangelio, porque está en la iglesia y es responsabilidad de nosotros como pastores darle una buena guianza. Y hay momentos que usted se puede sentir hasta presionado si usted no ha escuchado con claridad la voz de Dios. Si usted no tiene una vivencia propia con Él y una dirección con Él, y que nosotros como pastores y líderes cumplamos la función que nos corresponde, usted va a vivir un evangelio a su manera, porque usted cree que lo puede vivir a su manera, o ha escuchado a otros que dicen quién sabe qué cosa, y usted se congrega aquí, pero tiene el evangelio de allá. ¿Ha pasado? Ha pasado. Y esto trae confusión a su vida, porque el plan de Dios es que Él quiere tratar contigo. Él quiere que tú le conozcas y comienzas conociéndolo a través de la palabra de Dios. ¿Qué haces? Lees. Ahora le pregunto, ¿usted lee la palabra de Dios? Comienza leyendo. Algunos leen. Pero la Biblia dice que debemos escudriñar. Es un nivel de sumergirte y profundizar en ella. En la iglesia hay el que no lee, el que lee y el que escudriña. ¿Quién eres tú? ¿Qué tan cerca estás de ese mensaje y de ese propósito? Nosotros como iglesia tenemos que guiarte. Pero ya debe haber un mensaje tatuado en tu corazón. ¿Qué fue lo que Dios hizo contigo? ¿Para qué Dios te llamó? Y la iglesia cumple la función de darte guía y dirección, un lugar donde congregarte, un lugar donde desarrollar lo que Dios puso en ti. Ese es el plan de Dios.
Cuando escuchas muchas voces, ¿a quién le crees? Porque está el que ve enlace, está el que tiene una iglesia al lado y tiene que escucharla porque está como obligado. Está el que tiene familias que se congregan en otra iglesia y vienen y te traen también otra enseñanza. Entonces, esas son cosas que no vamos a poder evitar, pero que sí podemos nosotros hacer es darle dirección a usted para que sepa qué está escuchando, qué debes hacer en estos casos. Por eso te pregunto, ¿a quién le crees? Y otra pregunta más, ¿a la voz que te habló en privado o al profeta que te grita desde un micrófono? Yo hoy mismo puedo estar diciéndole una barbaridad de cosas a usted, pero ¿qué te dijo Dios? ¿Sabes que es un problema cuando no tenemos claridad en esto? Porque el plan de Dios tampoco es que sigas ciegamente la fe del pastor, sino que tengas criterio propio de lo que escuchaste en intimidad. ¿Qué te dijo Dios? ¿Y cómo saber qué fue Dios? Es un asunto de intimidad. Y el plan de nosotros no es guiarlos como simples ovejas. Usted llega, se le empieza a dar dirección, pero tú empiezas a tener una relación con Dios. Y empiezas a desarrollar el potencial que Dios depositó en ti, que Dios puso en ti. Aquí hay personas espectaculares con las que hemos tenido una relación espiritual maravillosa. Y hemos visto la conexión espiritual. Nada más ayer en la mañana, creo que pasó. Y parecen cosas triviales, pero para mí no lo son. Yo comprendo cuando Dios quiere transmitirme un mensaje. Estoy en mi casa, eran como las 7, 8 de la mañana. Y mi esposa tiene esa música porque estamos trabajando en la casa. Y resulta ser que salgo porque venía para acá a buscar arena. Salgo, vengo con mis tobos, con mi pala. Y mi esposa está escuchando una alabanza. Bajo, cruzo, voy pasando por la casa de los muchachos y tienen la misma alabanza. Mismo volumen, el mismo ruido. Y yo supe específicamente por el Espíritu, cuando Dios me ministró, me dice, mismo Espíritu. Hay una conexión de lo que Dios está haciendo por allá con uno, lo está haciendo por aquí con el otro. Dios está tratando. Es como el caso, yo siempre lo cuento, porque para mí los testimonios nunca mueren. Un testimonio nunca muere. Algo que Dios hizo, nunca muere. ¿Cómo nació el servicio de oración? Era tan importante, o es tan importante el servicio de oración que tenemos los lunes, que nació del corazón de Dios. Porque yo soñé y vi cuando éramos, aquí creo que no llegamos ni a 5 todavía. Y yo en mi sueño lo vi a él. Tenemos aquel espacio, esto todavía no estaba construido. Y lo veo yo a él intercediendo allá, dirigiendo el servicio de oración. Yo vengo bajando en la mañana después de haber soñado y él va subiendo. Y nos encontramos en el camino y me dice, Padre, ¿qué posibilidad hay de que se abra un nuevo servicio en la iglesia, un servicio de oración? Y si usted no puede porque no tiene tiempo para dirigirlo, yo me da el permiso y yo dirijo el servicio de oración. ¿Cómo le digo que no? Sí. ¿Cómo le digo que no si Dios ya me lo había mostrado? Yo quiero que usted entienda que Dios se está moviendo y quiere hablar, quiere dirigirle, quiere darle dirección. Pero para eso nosotros tenemos que saber qué estamos escuchando. Puede ser el ruido de un profeta, puede ser el ruido de nosotros mismos, o puede ser el mismo mundo que te confunde. Pueden ser tus propias agendas, tus propios planes. Normalmente tus propios planes chocan con los planes de Dios. ¿Le ha pasado?
Yo converso con la gente porque yo he tropezado mucho. En el Señor, yo he tropezado mucho y he aprendido tropezando. Y normalmente, ¿por qué tropezaba? Porque yo quería hacer mi voluntad en medio de la voluntad de Dios. O sea, un poquito de ti y un poquito de mí. Y mientras que vivamos un poquito de ti y un poquito de mí, siempre nuestra vida va a tener un tropiezo. Porque ni se va a dar lo de Él, tampoco se va a dar lo tuyo. Y se pierde el propósito, se pierde el liderazgo, se pierden las almas que iban a llegar a través de ti. Todas las almas que se van a salvar aquí no vienen a través de mí. Todas las personas que van a venir a esta iglesia no las voy a pastorear todas yo. Aunque yo tenga un título de pastor principal del ministerio, eso no quiere decir que yo pueda tratar y dirigir tanta gente. Por lo tanto, hay un llamado de parte de Dios a tu vida, porque a través de ti Dios quiere salvar personas. Tienes que entender a qué te llamó el Señor, no el pastor. Porque de repente yo te pongo a hacer algo y tú puedes tener la muy buena voluntad de asumirlo y lo haces. Pero será tu llamado. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha ministrado Dios? Porque está lo que Dios te ha ministrado y lo que tú quieres. Son dos cosas distintas. Y por supuesto, limpiar, aquí todos tenemos que limpiar. Y hay cosas que sí, todos debemos hacer. Pero hay un llamado específico que late tu corazón, que hay algo para lo cual Dios te ha llamado y te ha preparado. Hay algo que pesa, que no es tuyo. Y tú entiendes cuando no es tuyo, sino que fue lo que Dios puso. Y hay una dirección de parte de Dios. Y cuando es Dios, y entiendes que es Dios, entonces Dios viene y se lo confirma al pastor. Y juntos caminamos hacia esa dirección. Este profeta de Judá recibió una palabra de Dios y lo vemos muy temerario, muy dispuesto, y va y profetiza, y el altar se quiebra como él había dicho, y todo aquello que él había profetizado se cumplía. Pero la palabra de Dios dicha a él iba respaldado también con una acción que él debía mantener: no comas ni bebas en ese lugar. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando yo veo que Dios me usa en algún área y creo que estoy bien, porque Dios se movió, porque Dios me tocó, o porque Dios me usó, entonces yo pienso que yo puedo hacer lo que quiero. Y descuido lo que Dios dijo. ¿Qué Dios te dijo? ¿Qué pasa dentro del ministerio cuando se te dice algo? Cuando se te enseña algo y tú lo haces a tu manera. ¿Sabes por qué sufren los ministerios? Porque así como Dios le habló al profeta, hoy en día Dios sigue hablando a la gente. Y Dios también usa al pastor para hablarle a la gente, o a los líderes para hablarle a la gente. Un caso sencillo, puede ser el mismo protocolo. Dios nos inquieta y nosotros la ponemos a ella y ellas le dicen a ustedes y ustedes no le hacen caso a ella. Es el mismo delito. Es el mismo delito. Que se te dio una instrucción para que hicieras algo y tú lo hiciste a la manera que a ti te pareció hacerlo. Pero yo lo hice. A mi manera, pero yo lo hice. Esa es tu manera. Fue el error que cometió este hombre. Había una directriz,
una guía. No comas. Nosotros tenemos que entender que Dios no cambia. Dios cuando da una palabra, Él no cambia. Él le dijo al profeta, no comas. Si usted registra la Biblia de Génesis y Apocalipsis, la única forma o los momentos en los que Dios cambió una decisión fue a través del arrepentimiento de alguien. Del resto, Dios no cambia. Dios dice en su palabra, aquel texto que va acorde con este, cuando Pablo dice, así venga un ángel y te predique otro evangelio, sea anatema, o sea, quede bajo maldición, o el Señor le castigue, es la otra traducción. Si Dios te está dando una dirección y tú vienes y tuerces lo que Dios dijo y lo quieres hacer a tu manera porque a ti te parece mejor así y a ti te gusta mejor así, tú te estás metiendo en un problema con Dios, no con nosotros. Yo le podría explicar muchos casos sencillos iguales. Eso pasa con iglesias. Es que en mi iglesia lo hacen así. Y pongamos que nosotros empecemos a hablar con un hermanito de otra congregación y entonces empezamos, pero eso no es así. Eso es así porque en mi iglesia se hace así. Pero es que resulta ser que al pastor de allá Dios le dijo que lo hiciera así. Y aquí Dios dijo que lo hicieras así. Por lo tanto, está bien que nosotros lo hagamos como Dios dijo aquí, pero está bien que ellos lo hagan así allá, porque Dios dijo que así será allá. Entonces yo no puedo ir a cambiar lo que Dios les dijo a ellos. Aleluya. Por eso nosotros no podemos estar trayendo a los hermanitos de otra iglesia. Porque aquí se les va a dar una información que puede chocar con lo que Dios le dijo a su líder allá. Respete. Dios no lo llamó para estarle cambiando la visión y la dirección a otros creyentes. Dios lo llamó para que salve gente nueva. Y para que escuches la palabra que se te dio y la cumplas. Pero si yo te tengo que entrenar para limpiar una silla y te entreno para limpiar la silla, y ya te enseñé cómo limpiar la silla, 15 días después vengo y tú estás limpiando la silla de otra manera, ¿qué pasó? Soy Dios vive hablando de cómo tengo que hacer las cosas. Y vive corrigiéndome a mí y a cada uno de nosotros. Entonces no es presión del pastor. ¿Qué tanto estás escuchando a Dios? ¿Qué tanto estás escuchando a la enseñanza que Dios te está dando? Necesitamos avanzar y que no nos pase como este profeta se imagina sirviéndole a Dios y eso me hace acordar también del caso de Moisés. ¿Cuál es el anhelo más grande del corazón de Moisés? Entrar a la tierra prometida. Y después de tanto luchar, años, 40, después 80 años y después más, luchando con un pueblo rebelde, soportando, envejeciendo, sufriendo por la obra, porque es que su anhelo era entrar a la tierra prometida. Pero fue tan terco Moisés, tan terco, y llegó un punto que colmó la paciencia de Dios, y mira que Dios tiene paciencia. Y para negarle a su siervo Moisés, tan querido, quien vio su rostro, una relación espectacular, pero colmó la paciencia de Dios. Y Dios le dijo, párate aquí, ve hacia allá está la tierra. Pero de cierto te digo que no vas a entrar. Hoy mismo te voy a quitar de la tierra.
Porque muchos de los anhelos de nuestro corazón no se cumplen si Dios te dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué no se terminan de cumplir los deseos de tu corazón? Porque tú no te estás deleitando en Él. Ahora, el que se deleita en Dios, simplemente le obedece. Entiende, escucha y actúa, escucha y actúa, escucha y actúa. Y entonces empiezas a ver a Dios moviéndose en todas las cosas que tú haces. Yo he vivido una vida de muchos tropiezos y me cansé. Tropecé en mi familia, tropecé en mi negocio, tropecé en todo. En el ministerio, muchos problemas. ¿Pero por qué? Porque siempre hubo una parte de mí que tenía su forma. Y esa es la forma que Dios quiere que usted comprenda. Que comprendas desde el principio qué te dijo Dios. Tuviste la habilidad de escucharlo. No tuviste la habilidad de escucharlo y Dios te trajo aquí y te está dando dirección a través de su palabra. ¿Qué estás escuchando? ¿Para qué estás escuchando? Cierto que muchas veces escuchas los mensajes aquí y 3 días después ni te acuerdas qué fue lo que el pastor predicó. Lo mismo pasa con las academias. ¿Viste la academia? Y entonces te hacen un examen y... ¿Para qué estás escuchando la palabra de Dios? La palabra de Dios es una guía que te va a dirigir, te va a llevar. ¿A qué te va a llevar? Lo primero que pasó con este profeta cuando profetizó fue ver el poder de Dios. ¿Desde cuándo no ves el poder de Dios en tu vida? Mientras que él estuvo obediente, el poder de Dios se manifestó. Y cuando él soltó la palabra, el altar se quebró. Chacho, hay que tener autoridad de Dios para ver esto. No estoy hablando de la misericordia, cuando Dios hace algo por ti porque bueno. Esa es la misericordia. No, estoy hablando de darte autoridad y darte poder. Cuando Dios te da poder, el altar se rompe, las palabras que dice se cumplen. Y usted dice, no va a llover, y no llueve. Porque es que el evangelio que estamos viviendo no está muerto. ¿Qué tanto crees en lo que Dios hace? Porque crees, oras. Y entonces al orar, tú ves la manifestación del poder de Dios en todas las cosas que haces. ¿Qué pasa cuando entra el viejo profeta? El viejo profeta puede ser tú mismo y tus pensamientos. Tu ego, tu forma de pensar, tu orgullo. Esa forma que tú no quieres doblar. ¿Le ha pasado? ¿O no? Todos nosotros hemos sido tercos a morir. El problema es cuando somos así para Dios. Entonces, ¿quién tiene más fuerza? ¿Dios o tú? Entonces tú estás como una columna erguida. ¿Cuánto puedes durar así? Dios por amor a ti no te quiebra. Pero por amor a ti también te quiebra. Llega el momento que Dios te tiene que quebrar. Dios tiene que confrontarte. Dios tiene que permitir una acción en tu vida que posiblemente te cause dolor. Dios no quiere causarte dolor. Pero si ese dolor te va a llevar a una restauración y a una mejora, entonces Dios va a permitir el dolor. Porque la palabra de Dios predicada a tu vida es para bendición,
¿Qué pasa con ese viejito que llega, ese viejo profeta? Sea porque escuchamos a alguien de afuera que nos tuerce la visión local, así como yo le mando a usted a respetar la visión de afuera, le digo que usted cuide lo que Dios le está enseñando aquí adentro. Porque si se va a congregar aquí, va a estar aquí, entonces usted llega y se sujeta aquí, usted aquí es bienvenido. Aquí va a ser abrazado, aquí vamos a orar por usted, aquí se le va a dar dirección, aquí usted va a tener palabra de Dios y alimento espiritual para su crecimiento. La iglesia es para eso, para su bienestar. Pero no seas tú quien sabotee lo que Dios está haciendo. Y no permitas mucho menos que venga alguien de afuera a sabotear lo que Dios está haciendo. Pero es que yo escuché, es que a mí me gusta tal predicador. Ajá, pero ya va. ¿Quién es el pastor tuyo? No puedes con el pastor tuyo, vas a poder con un pastor de fuera. No, pero es que a mí me gusta como predica aquel. Bueno, chévere. Vaya y congréguese allá. No, pastor, no sea malo. Evalúe al pastor que tiene. Verifique. Comparta la palabra con el pastor que tiene. Porque no es solamente la palabra que yo le predico. ¿Cuánto te sientas conmigo? Vamos a escudriñar. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a profundizar en ella. O llévate lo que yo te predico aquí y examínalo en tu casa y pásalo por la oración. ¿Lo haces? No lo haces. Eso habla de un cierto grado de inmadurez espiritual en nuestra vida. El sermón no es simplemente para escucharlo. Es para escudriñarlo y revisarlo. Sí, no vaya a ser que yo sea el viejo profeta. ¿Será que yo puedo representar al viejo profeta en cualquier momento? Claro que sí. Yo en muchas oportunidades puedo ser la piedra de tropiezo para ti. Yo quiero que examine el acontecimiento del viejo profeta. Salió a buscarlo. Lo encontró. Y le dijo, un ángel del Señor me dijo, tú tienes que pesar lo que ya Dios había dicho, lo que Dios te dijo, la dirección que recibiste, con una dirección falsa. Y tú pesar, Dios te dijo que no comas, no bebas. Eso pasa, se lo voy a poner como un ejemplo sencillo. Nos ha pasado en nuestros eventos, en los encuentros. Yo soy el pastor, pero en esta ocasión el coordinador es él. Y yo como pastor, primero le doy una instrucción, una lista de cosas. ¿Cómo se hace? Firma aquí, pon a este a firmar, pon a hacer aquí, pon a hacer allá y coordina. Todo un manual de reglas. ¿Cómo lo tienes que hacer? Después que le doy el manual, vengo yo y le digo, dame tal cosa. Y él me lo da. Pero eso que me dio tenía que salir con firma. Y él no me puso a firmar. Yo lo dañé o lo boté. Después voy yo mismo y digo, aquí falta esto. Sí, pastor, ¿se acuerda que yo se lo di? Ajá, me lo diste. A mí se me olvidan las cosas.
¿Cómo me confirmas tú que me lo diste? Yo no me acuerdo. Estoy en mi derecho hasta de cobrárselo. Yo lo boté, yo lo dañé y estoy en el derecho de cobrárselo. Porque el manual, lo primero que le dije, no lo hizo. El manual de instrucciones, las primeras direcciones de cómo funciona la cosa, no lo estás haciendo. Y si no estás haciendo y cumpliendo con aquello que se te dijo, no tienes entonces la facultad de hacerlo. ¿Qué hizo con el joven profeta? Se lo comió el león. Uno diría que injusticia, el león se tenía que comer al viejo. ¿No? Porque es que el viejo fue el que lo engañó. El viejo lo engañó y de paso Dios lo usó para profetizarle la muerte. Un don no dice que tú estés en santidad. Yo conozco un montón de profetas que son como el viejo, que andan engañando, mintiendo y de vez en cuando tienen el don y Dios los usa. Pero un día te profetizan de Dios y otras veces te están presentando al diablo. Muchas de sus profecías unas veces son de Dios y otras son del diablo. ¿Es posible? Lea la Biblia. Usted tiene que saber cómo funciona el mundo espiritual para saber a quién escucha, cómo se dirige, y no vaya a ser que usted mismo pase a ser como el profeta viejo, que como tienes el don, porque oraste, pediste y Dios le plació darte un don, entonces ahora te creas que eres de Dios porque tienes un don y Dios te use. Yo me pongo a pensar en Caifás, el sumo sacerdote. Profetizó la muerte de Jesús. Era un don. Por ser el sumo sacerdote podía profetizar. Pero no era que se estaba bien con Dios. Yo quiero que usted entienda que hay reglas y hay una forma. Dios nos dejó su manual, cómo se debe hacer las cosas. Y entonces tengo que entender primero la Biblia y después tengo que entender cómo llevo mi vida y cómo tengo que hacer todas las cosas. ¿Qué se me está instruyendo? ¿Qué acepté? ¿Qué no acepté? La Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. No puedes con la responsabilidad. Di que no puedes. No puedes, no tienes el tiempo. Di que no puedes. Pero nunca asuma una responsabilidad que usted no va a llevar a cabo. No sabes, pero quieres, pida la instrucción. No la entendió, vuelva a pedir la instrucción. No la entendió, vuelva a pedir la instrucción. Porque si usted quiere, usted va a recibir toda la instrucción que sea necesaria. Aquí tenemos personas con muchos años en el Evangelio y hoy todavía Dios te sigue diciendo lo mismo que te está diciendo desde que llegaste y todavía no lo has entendido. Y Dios te lo va a seguir diciendo hasta que partas de esta tierra. Esa es su paciencia. Si usted no lo entendió, cuando le toque entregar cuentas allá arriba, diga: Pedro Pérez, bienvenido, te estábamos esperando. ¿Te lo dijeron cuántas veces? 3.432.932.440 veces. Y nunca hiciste caso. Recuerda que usted está viviendo un asunto que es espiritual. Y tienes que escuchar, tienes que saber, tienes que conducirte en la obediencia de lo que Dios quiere hacer. Quiero que escuche esto. El gran error
El profeta joven, cansado y sediento, cede. Tenga cuidado cuando esté cansado y sediento. ¿Qué representa eso? Tu apetito. ¿Qué te mueve a ti a hacer lo malo? ¿Qué te mueve a ti a hacer lo que Dios dijo que no hicieras? Son tus deseos. Unos desean fama, otros desean darle gusto a la carne, otros desean vivir a su manera y ser rebeldes y su Dios es la rebeldía. Y cada quien construye su evangelio, no el que se te predicó, ni el que se te está predicando. Tú vives el que tú quieres. No cometa ese error, va a tropezar mucho. Se le está diciendo a alguien que ha sufrido mucho. Y he visto mi ministerio o el ministerio que Dios me entregó morir. Los cientos de personas que Dios me dio ser desplegados por toda la tierra. Lo he visto como los amuros se los comen y he tenido que llorarlos. Llorar a mis hijos en todo el mundo. Porque yo quise llevar el evangelio a mi manera. Entonces no sea usted de esos. Se le está diciendo con tiempo. Hay gente que podría ejercer el ministerio o el llamado de Dios o la obra de Dios, o que Dios restaure su vida, su matrimonio, sus finanzas en 1 año, 2 años, 3 años. Pero si pasan 10 años y usted todavía está igual, 15 años y usted todavía sigue lo mismo, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque vive cediendo a tus deseos, a tu forma de pensar, a tu propia agenda. Si hay algo peligroso en una iglesia, son líderes con sus propias agendas. Renuncia al liderazgo y no le hace daño al ministerio y no se busca un juicio a usted. Así de sencillo. Pero si va a asumir, asúmalo como es. El error de este joven profeta: confía en la palabra de un hombre en lugar de la palabra que escuchó directamente de Dios. Dios le dijo a él: no comas, no bebas. Tenga cuidado y aprenda a tener un cuaderno y anotar qué Dios le dijo, o qué responsabilidad asumió y cómo está estructurada, para que usted la pueda cumplir y ver si puede cumplirla o no. El gran error no fue la desobediencia en sí, sino creer más en un hombre que en la voz original de Dios. Es necesario que todos nosotros escuchemos la voz de Dios. Mi espíritu siempre lo va a dirigir a usted a que escuche a Dios. Y si Dios no le ha permitido escuchar a Dios, o usted no tiene claridad en lo que Dios le ha administrado, yo tengo que darle dirección. La mayoría de las mujeres en el ministerio son dirigidas por los líderes y pastores hombres de la iglesia, los líderes serios de la iglesia. Tenemos una responsabilidad con las mujeres. Normalmente el esposo es el que le da dirección a la esposa y Dios primero le habla al esposo. Pero ¿cómo hacemos con las damas que no tienen esposo? En nuestras reuniones de hombres yo se lo he dicho. Tenemos la responsabilidad de darle dirección a las mujeres de la iglesia. Espiritualmente tenemos una gran responsabilidad. Pero si nosotros no escuchamos a Dios, no las conducimos mal. Pasa también con nuestros niños. Nosotros como hombres tenemos responsabilidad.
Pero ¿qué tal si nosotros cumplimos con nuestras responsabilidades y las mujeres no nos quieren escuchar? Como también pasa con los niños. Hay padres muy excelentes y los niños simplemente no quieren escuchar. Entonces, cuide usted, cuáles son sus responsabilidades delante de la presencia de Dios. Y tenga mucho cuidado con los planes que Dios ha estipulado. Examine, sea diligente, responsable. Escuche esto. Esto es parte de la confrontación de este mensaje. Número 1, Dios no cambia de opinión. Quiero que entienda que Dios no cambia de opinión. Lo que Dios dijo, a nosotros nos pasó en una temporada como ministerio. Cuando nosotros comenzamos este ministerio en el 2011, comenzamos con el modelo de Jesús y teníamos que hacer encuentros y teníamos una proyección. En el 2013 dejamos de hacer encuentros, llegó el Evangelio Cambia, era una herramienta buena, pero yo no tuve la capacidad de crear el equilibrio y todo se inclinó hacia el Evangelio Cambia y ahora ni siquiera el nombre de la iglesia la gente se sabía. ¿Cómo nos decían? La iglesia del Evangelio Cambia. La iglesia nunca se llamó así. ¿Qué había pasado? Se había perdido la visión. Estábamos haciendo un trabajo espectacular. Recorrimos el 98% de todo el municipio y más. Fuimos reconocidos como iglesia y la iglesia era la más grande del municipio. ¿Dónde está? Creo que nos queda el 0,03% de lo que era la iglesia. Tenemos contaditos aquí como 4 personas de aquel tiempo que nos quedaron. De cientos de personas. Porque simplemente escuché la voz equivocada. No tuve para sostener la primera visión, la primera palabra, lo que Dios había dicho desde el principio que teníamos que hacer. Y todo eso se fue abajo. Se perdió mucho. Hoy en día, nosotros sufrimos las consecuencias y ahora lo que estamos levantando, lo levantamos con una madurez especial y centrados. No vamos a dejar de hacer el trabajo de calle. Lo que aprendimos en el Evangelio Cambia son herramientas espectaculares y las vamos a seguir poniendo en práctica. Pero entendemos cuál es la visión. Entendemos cuál fue la primera voz. Usted tiene que entender también cuál es la primera voz. Isaías 48 dice, la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Sí? La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Cuando muchas personas creyeron que ya este ministerio no se levantaba, la palabra de Dios permanece para siempre. El propósito que Dios tiene contigo no ha muerto. De repente algunos dicen, oye, me cerraron la célula. Sí. Pero era de Dios que tuvieras una célula. Esa fue la primera palabra. ¿Quién es responsable de que ese sueño permanezca? ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Pesa. Porque si es de Dios, eso va a permanecer. Pastor, pero se cerró. ¡Ábrala! Vamos a trabajar, a asumir, a aprender. ¿Qué hice mal? Para restaurar este ministerio nos ha costado aproximadamente 3 años. Los últimos 2 han sido de gloria, pero los 3 primeros son fuertes. Segunda clave, el peligro de la falta de compromiso. Si Dios te dijo algo,
Sosténlo. Sea una célula, sea una actividad, sea un proyecto, sea tu propia vida espiritual. A veces estás animado y cuando te viene el desánimo ya tú no quieres venir más para la iglesia. Muchos piensan que Dios se apartó de ellos. Es que ya yo no siento a Dios. Es que Dios no es para que lo estés sintiendo a cada rato. La intención de Dios no es que tú andes por ahí todo el día. Es sabroso sentir la presencia de Dios. Yo la disfruto. Pero Dios lo que necesita es que tú le creas. Le creas. Bueno que hables en lengua, bueno que tengas los dones, bueno porque la iglesia los necesita. Pero te conviertes en un problema cuando andas con los dones y la presencia y no eres obediente y responsable. La lloradera no te va a servir de mucho. La danzadera y la administración del Espíritu Santo que no te traiga un cambio no te va a ayudar de mucho. Esto es fe, esto es carácter, esto es avance. Duela lo que duela, avance. ¿Usted quiere echar para adelante? Eche para adelante. Yo voy a trabajar con los que echen para adelante. Esta mañana le decía a los líderes, epa, o avanza o simplemente te vamos a pasar por encima. Y pasa. Yo sé lo que es que te pasen por encima. Tenga cuidado. No sea como el joven que no fue responsable con las palabras de Dios. Tercera clave, el evangelio diferente. Gálatas 1:8 es el verso que les mencioné hace poco, que cuando el evangelio se te predique, el primer evangelio que se te predique, ni que venga el ángel que venga, te puede cambiar lo que Dios dijo. El evangelio que se te presentó. No acepte un evangelio diferente al que es por el Espíritu. Donde Dios trata contigo, donde Dios te habla, donde Dios te ministra, donde te sientes bendecido. Donde aunque Dios te confronta, tú sabes que es Dios que te está confrontando. Que Dios te está hablando. Que Dios te está abrazando. Que te caíste y Dios lo que te está es curando. Pero eso es como el mertiolate, ¿no? Que arde. Sí, pero te está curando. Duele, pero te está curando. Duele, pero ahí hay amor. Porque Dios al que ama, corrige. Escuche, porque ya estamos cerrando. La desobediencia, incluso la que viene disfrazada de revelación divina, tiene consecuencias graves. La revelación del profeta, come y bebe, ya Dios dijo que podías. Por ahí hay mucha gente diciendo, tranquilo, no ayunes, eso quedó en el pasado. No, nosotros podemos escuchar cualquier tipo de música, no hay problema. No hay problema que digas malas palabras, Dios no te va a dejar de amar por eso. Tenga cuidado con esas super revelaciones. ¿Para qué te congregas? Eso no es necesario. Dios está con nosotros en todas partes. Tenga cuidado con esas super revelaciones. Tenga mucho cuidado. Le damos gracias a Dios por las cosas que Dios nos ministra. Quiero cerrar con esto, leerles esto. Dice, no importa lo que te digan,
no importa quién te lo diga, si Dios te dio una palabra, una promesa, una dirección, aférrate a ella como las cosas más preciadas de tu vida. El problema no es que Dios se quedó en silencio, es que nosotros dejamos de escuchar su primera voz, su primer susurro, para oír los ruidos de los demás. Tenga cuidado. Tenga discernimiento. Nuestro plan es que usted se salve y que salve a otros. Entonces, el problema no es el silencio de Dios. Es que Dios no me habla. Ya te habló. ¿Qué tanta profecía quieres? ¿Qué tanto estás esperando que Dios te hable? Un libro lleno de promesas y de profecías. ¿Qué estás buscando? ¿Y alguien que te diga lo que quieres escuchar? Hay una frase, con esto cierro. La frase dice: debe leérsela para que quede constatado tal cual como lo dice. Ok, escuchen. El que no recuerda su historia está condenado a repetirla. ¿Le repito? El que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Y muchos de nosotros constantemente, por no hacer caso a lo que Dios dijo primero, seguimos repitiendo la misma historia. ¿Cuál historia? La de que me equivoqué. Entonces el problema no es la iglesia. El problema eres tú que no quieres hacer caso a lo que Dios dijo. ¿En quién se está tropezando? El problema fue la iglesia, el problema fueron los líderes, el problema eres tú. Que no estás escuchando y obedeciendo. Que estás obedeciendo tus deseos, estás obedeciendo tu forma, lo estás haciendo a tu manera, no a la manera que Dios te está corrigiendo. Dios siempre va a llegar primero. Dios siempre te va a decir puntualmente cómo tienes que hacer las cosas. Cuando las haces diferente, te estrellas. Y Dios va a permitir que te estrelles. Para que entonces después vengas. Cuando te creías que estaba sobrado, te tenemos que recoger con pala. Porque sobre ti cae lo que cae sobre las personas que escucharon otro evangelio. Se vienen espíritus contrarios y lo que menos queremos nosotros es que usted esté mal. Deseamos que aquí nosotros somos casa de paz y excelencia, casa de sanidad. Aquí todas las personas que llegan tienen que ser sanos. Aquí no queremos gente con odio. Aquí no queremos gente con rechazo. Aquí no queremos gente con maltrato. Aquí usted tiene que ser sano. Aún la gente que tiene una enfermedad física, oramos para que Dios les sane. Porque ¿para qué vas a venir a Cristo? Para que le halles y te salve, te restaure. Del resto, tu vida no va a marchar bien si no es en los pies de Jesús. Entonces, por último, como el título decía, que Dios, que el problema es el silencio de Dios. No. El problema no es el silencio de Dios. El problema es que tú recuerdes históricamente qué te dijo y lo puedas sostener. ¿Qué te dijo? Que eras libre. ¿Qué te dijo? Que eras salvo. ¿Qué te dijo? Que eras próspero. ¿Qué te dijo? Que tu familia iba a estar bien. ¿Qué te ha dicho Dios?